El tobillo es una articulación que juega un papel importante tanto en la bipedestación como en la distribución del peso corporal. Una alteración en su mecánica causa dolor y predispone a lesiones recurrentes. De allí la importancia de conocer su anatomía y evaluar las estructuras involucradas durante su afectación. Está conformado por la tibia, el peroné, el astrágalo y el calcáneo, divididos en dos articulaciones, la tibio-astragalina y la subastragalina, que permiten la dorsiflexión, la flexión plantar, la inversión y la eversión del pie. Continuando con la idea y haciendo uso de estas imágenes extraídas del libro Netter, es posible evidenciar lo que ya les he comentado: el hueso calcáneo, el hueso astrágalo, y adicionalmente, para recordar un poco la anatomía del pie, entonces tendríamos el hueso navicular, el cuboides, los huesos cuneiformes, también denominadas cuñas, los huesos metatarsianos y las falanges. Del mismo modo, en esta otra proyección, entonces las falanges, los huesos metatarsianos, cuñas o huesos cuneiformes y el hueso navicular. Ahora, aspectos a tener en cuenta en relación a la tibia y al peroné en el contexto del tobillo. En cuanto al peroné, la cara articular del malleolo lateral y la fosa del malleolo lateral. Y en cuanto a la tibia, una cara articular inferior en ambas proyecciones y una cara articular del malleolo medial también en ambas proyecciones. En conjunto, estos elementos que les he mencionado están dispuestos y organizados para soportar peso y movilizar el cuerpo a través del espacio. Esto recibe el nombre de articulaciones y, en el contexto del tobillo, se tendrían dos principalmente. La articulación tibio-astragalina, que está compuesta por la tibia, el peroné y el astrágalo, y una segunda articulación que sería la articulación subastragalina, que está formada por el astrágalo, el astrágalo y el hueso calcáneo. Y ya para finalizar esta breve revisión, nos haría falta hablar sobre un elemento que da sostén y estabilidad al tobillo. Estamos hablando de los ligamentos. Iniciamos con el ligamento peroneoastragalino anterior, que va desde el malleolo hasta el astrágalo, ¿cierto? Continuamos con el peroneo astragalino posterior, que va desde el peroné hasta el astrágalo. Y seguimos luego con el ligamento peroneocalcáneo. Como lo dice el nombre, va del peroné hasta el hueso calcáneo. Continuando con la explicación, se encuentran los ligamentos colaterales mediales, también denominados tibiales. En conjunto, integran el ligamento deltoideo, que de anterior a posterior está conformado por tres ligamentos superficiales: el tibio escafoideo, el tibio spring y el tibio calcáneo. Y por último, un ligamento más profundo que recibe el nombre de tibio astragalino. Unas últimas observaciones, entonces los ligamentos astragalocalcáneos. Entonces el astragalocalcáneo medial, el posterior, el interóseo y el lateral. Y por último, los ligamentos tibioperoneos anterior y posterior respectivamente. Y claro, ¿por qué no? Una especie de repaso haciendo uso de imágenes radiológicas a manera de acercamiento para cuando les estemos hablando de las patologías y para recordar los huesos y las articulaciones implicadas cuando estamos hablando en relación al tobillo. Entonces, de nuevo, el calcáneo, el astrágalo, ¿cierto? Calcáneo, astrágalo y las dos articulaciones implicadas. Por un lado, la tibio-astragalina y por otro, la subastragalina. Y en esta proyección de nuevo, entonces el calcáneo, el astrágalo, el peroné, la tibia y las dos articulaciones, la tibio-astragalina y la subastragalina.
En cuanto a la irrigación del tobillo, existen tres arterias principales: la arteria tibial posterior, que es una rama de la arteria poplitea e irriga el compartimiento posterior de la pierna, proporcionando ramas para la articulación del tobillo, y sus ramas terminales son las arterias plantares lateral y medial. La arteria peronea o fibular, que es una rama de la arteria tibial posterior, e irriga los componentes posteriores y laterales, proporcionan las ramas peroneas. Por último, la arteria tibial anterior, que es la rama terminal de la arteria poplitea, transcurre a través del compartimiento anterior de la pierna y proporciona las arterias maleolares que se anastomosan alrededor del tobillo. En cuanto al drenaje venoso, las venas profundas siguen a las arterias y las superficiales drenan en un arco venoso dorsal. Las venas superficiales de la cara plantar desembocan en las llamadas marginal medial, que se convierte posteriormente en la safena magna, y la vena marginal lateral, que desemboca en la vena safena menor. En cuanto a la inervación del tobillo, principalmente son las raíces de L4 a S2 de la médula espinal. Los principales nervios son el nervio peroneo o fibular profundo, que es una de las ramas terminales del nervio peroneo o fibular común. Da las ramas para la articulación del tobillo e inerva los músculos intrínsecos del dorso del pie. Una lesión de este nervio resultaría en debilidad de la dorsiflexión y extensión de todos los dedos del pie. El nervio safeno, que pasa anterior al maleolo medial y se dirige hacia el dorso del pie, inervando la piel del lado medial. El nervio tibial, que es una de las ramas terminales del nervio ciático, entra en la planta del pie pasando por detrás del maleolo medial a través del túnel tarsiano y proporciona las ramas articulares para la articulación tibio-peronea inferior. Por último, el nervio sural, que es formado por la fusión del nervio cutáneo sural medial y del ramo comunicante fibular del fibular común. Proporciona la parte sensitiva de la cara posterolateral del tercio distal de la pierna, la articulación del tobillo, el pie y el talón. Al hablar de las lesiones del tobillo, cuello de pie, los dos posibles diagnósticos son fractura o esguince. Al ingresar al paciente existen ciertas ayudas para valorar si es necesaria una imagen, principalmente para descartar una fractura. Para eso están las reglas de Ottawa, que más adelante se va a profundizar en ello. De cumplir alguno de estos criterios se toma la imagen, y de no encontrarse hallazgo de fractura, pues se considera que el diagnóstico es un esguince. Un esguince es la lesión completa o incompleta del ligamento de una articulación ocasionada por el movimiento forzado que supera el rango permitido de la articulación o que no es apropiado para la misma. En el caso del tobillo, los ligamentos principales son el colateral lateral, que se produce la lesión por una extrema inversión, y esta es la afección más frecuente en cuanto a esguince de tobillo, y se compone del ligamento astragalo-peroneo posterior, el calcáneo peroneo y el astragalo-peroneo anterior. Este último es el que más frecuentemente se lesiona, y los 2/3 de las lesiones suele ser únicamente el ligamento, es decir, aislado. Se suele acompañar, en caso de que sean dos, por el calcáneo peroneo, y es infrecuente de que éste se lesione únicamente. El otro ligamento que se puede afectar es el ligamento deltoideo, que también se le conoce como colateral medial, y es por una extrema eversión, es decir, hacia la dirección contraria. Se compone de la porción tibio-estragalina anterior, tibio-navicular, tibio-calcánea y tibio-estragalina posterior. Así como se mencionó anteriormente, aquí se encuentran tomados de imágenes de Netter, donde se encuentran estos ligamentos y sus subdivisiones. Respecto al ligamento colateral lateral, hay que decir que es frecuente en deportistas, aunque en no deportistas también. Frecuente en niños y adolescentes, en mujeres sobre todo, y factores de riesgo conocidos
tomando en cuenta que el 50% de los casos se dan en un contexto donde se haga un deporte, están los deportes, gimnasia, artes marciales, paracaidismo, ruedas con patines, tomando en cuenta patines individuales, o sea, el calzado solo como patín, o ese calzado que usan o usaban los niños, por eso que se adjudica esa frecuencia en ellos, que llevaban también una rueda en la planta. Previo esguince de tobillo, IMC elevado, sobre todo en obesidad, y alteraciones de la propiocepción y de debilidad muscular. Hay que también tomar en cuenta la complicación de los esguinces, que es la inestabilidad crónica del tobillo, que se suele dar luego de 5 accidentes del mismo ligamento. Sobre la clínica, es un dolor súbito e intenso que el paciente asocia a una mala pisada o mal movimiento, sobre todo cuando está realizando algún deporte, pues en el pie, cerca de la lesión donde el paciente refiere el dolor, hay sensibilidad, hay edema y la incapacidad para la realización de movimientos, sobre todo donde hubo el exceso donde se adjudica el esguince, y incapacidad para una marcha adecuada. Otros signos es el signo del cajón positivo y el signo del desplazamiento subtalar, debido a la inestabilidad articular, que también depende del grado del esguince, que es lo que se va a continuación. Cuando es un grado 1, hay unas micro rupturas que no se suelen ver macroscópicamente. Grado 2, más severo, parcialmente roto, y pues ya posteriormente veremos que se pueden localizar en parches, ya sean radiolúcidos, hipoecogénicos o hipointensos, dependiendo de la fase de la resonancia magnética. Y el grado 3, el severo, que es el que está completamente roto, que es la pérdida de la continuidad de la imagen. Ahora bien, con las imágenes. La primera es la radiografía o la tomografía computarizada, que fue la primera que se realizó para descartar fracturas. Las proyecciones más utilizadas son la anteroposterior lateral de Mortiz, que en sí es una proyección con ligero ángulo interno entre 15 a 20 grados y pequeña dorsiflexión, o la de estrés, donde se evoca el movimiento que inicialmente produjo el esguince, para valorar aspectos como descartar fracturas por avulsión o separación, es decir, que por el mismo impacto y fuerza donde se rompió el ligamento también se haya comprometido el hueso, edema de tejidos blandos o efusión en la articulación por la inflamación. Sin embargo, si uno quiere valorar mejor los ligamentos, se utiliza el ultrasonido, la ecografía o la resonancia magnética, y en la ecografía uno busca engrosamiento e hipoecogenicidad del ligamento afectado, y de haber una ruptura, una discontinuidad anecoica. Y en cuanto a la resonancia magnética, está el ligamento astragaloperoneo anterior, donde uno realiza cortes axiales clásicos o uno oblicuo con inclinación anteroinferior en el recorrido del ligamento. Y en cuanto al calcáneo peroneo, uno axial oblicuo u coronal con inclinación posterior-inferior. Y la lesión uno busca un engrosamiento o adelgazamiento, discontinuidad del ligamento hipointenso y el signo del borde brillante, que es un signo de hiperenticidad de forma de punto o curvilíneo, que se suele encontrar en la inserción del ligamento en el peroneo, es decir, entre el ligamento, la inserción y el hueso peroneo. Y también aspectos como inflamación o hemorragia del tejido blando circundante. Bien, estamos ante una ecografía a la izquierda de un paciente sano y a la derecha de un paciente con esguince del ligamento lateral, específicamente del ligamento astragaloperoneo anterior. Entonces, en el de la izquierda uno puede ver que se respeta la ecogenicidad del ligamento de hueso a hueso, es decir, del peroneo al talus. Y en el de la derecha, como hay una hipoecogenicidad, es decir, se ve más oscuro por la lesión. En este segundo par de imágenes, que es una resonancia magnética en fase T1, se puede ver hipointenso el ligamento con su recorrido respetado de hueso a hueso, y en el de la derecha, como se pierde esa continuidad, se ve un adelgazamiento pues de este ligamento y de su hipointensidad, y aledaño hiperintensidad por edema en la inflamación por la lesión.
En esta tercera imagen, una ecografía, también se puede ver la hipoecogenicidad y la pérdida de la continuidad de la ecogenicidad, viéndose de manera de parches, ¿sí? Esto posiblemente podría ser categorizado como un esguince grado 2, porque ya se puede ver pues, macroscópicamente cómo se va interrumpiendo las fibras del ligamento. Ahora en esta, la hipoecogenicidad general en el recorrido del ligamento. En esta imagen se repite el patrón que hemos estado comentando en cuanto a la pérdida de ecogenicidad del ligamento debido a la lesión, y en esta una resonancia magnética en T2 donde hay un engrosamiento, esta vez con infiltraciones hiperintensas en su recorrido por inflamación de la lesión por el esguince, y un edema de tejidos blandos aledaños que se puede ver cerca del esguince. Esta lesión en parche hiperintensa señalada por la cabeza de flecha nos hace pensar en que también se ve comprometido el hueso en su inserción en el talus. Estas imágenes corresponden al ligamento calcáneo peroneo, y como en el anterior se puede ver cómo hay una hipoecogenicidad y pérdida de la continuidad, sobre todo en este punto del ligamento y por donde señalan las flechas. En esta imagen también se repite el patrón, sobre todo en estos puntos donde se ve más oscuro, es decir, hipoecogénico el ligamento por la lesión. Entonces, lo anterior es referente al ligamento lateral. Ahora, sobre el ligamento colateral medial, es un ligamento que se lesiona infrecuentemente, en un 15% de los casos. Como vimos anteriormente, el que más se lesiona es el lateral. Esto debido a que es mucho más resistente y la clínica es similar, solo que ahora la molestia es en la cara medial, por donde está ubicado el ligamento. De lesionarse es más probable de producir fracturas, en este caso en la tibia, debido a que su inserción es mucho más fuerte al hueso y puede producirse un desplazamiento lateral del astrágalo o del talus, dejando un espacio medial patológico mayor a 4 milímetros, que es el que está acostumbrado a tener la articulación entre hueso y hueso. Hay tipos de esguince dependiendo de su ubicación. Si es tipo 1 es proximal, tipo 2 en zona intermedia, el tipo 3 en su inserción distal. Ahora bien, en esta ecografía del lado izquierdo, al igual que en el ligamento lateral, se aprecia la hipoecogenicidad del ligamento, interrumpiéndose su recorrido de hueso a hueso, en este caso de la tibia al talus. Y en las imágenes de la derecha, en este par, se destaca una radiografía pues de la articulación, y decidimos colocar esta para destacar el desplazamiento lateral que ocurre en la articulación mayor a 4 milímetros. Aquí esta es la normalidad, esta es la imagen normal, y aquí es la imagen con la lesión, donde se puede ver que se abre más ese espacio entre hueso y hueso en la articulación, y también para destacar pues el edema de tejidos blandos secundario a la lesión. Tener que las más comunes son la fractura de la base del quinto metatarsiano, que son estas imágenes de acá. Las flechas blancas señalan unas líneas radiolúcidas que corresponden a las fracturas. Como dato adicional, si la fractura es en la diáfisis proximal, esto va a suponer, digamos, un mayor riesgo de que no haya la unión de las partes comprometidas. Esto debido a que esa zona está irrigada solo por una arteria, la arteria nutricia, y si se afecta esa zona, se va a afectar también la arteria. En segundo lugar, vamos a tener la fractura peroneal distal, que es aquella que ocurre en el malleolo lateral, que corresponde al peroneo. Como dato adicional, esta fractura puede comprometer dos estructuras, porque discurren por esa zona: la arteria malleolar anterior lateral y el nervio cutáneo dorsal intermedio. Adicionalmente, vamos a tener unas reglas, que son estas reglas de Ottawa para tobillo y medio pie, que me sirven para identificar a qué pacientes valdría la pena pedirles una radiografía de estas zonas. Esto es porque
De hecho, la mayoría de los pacientes con traumatismo en tobillo o pie van a tener en realidad una lesión de tejidos blandos. Entonces, las radiografías van a ser normales. Estas reglas nos ayudan a saber cuándo pedir una radiografía y a evitar pedir muchas radiografías innecesarias. Clasificación, tenemos a la clasificación AO, que es una clasificación que se usa para las fracturas en general y sirve para tener un lenguaje más común y universal. En el caso de los huesos metatarsianos, ellos tienen la, digamos, nomenclatura del número 87. Así se identifican los 5 huesos metatarsianos. Dividiendo las fracturas en 3 grupos y cada grupo, incluyendo la diáfisis y ambas porciones, tanto proximales como distales, vamos a tener 3 grupos. El primer grupo corresponde a las lesiones proximales y distales extraarticulares y a las lesiones y a las fracturas diafisiarias simples, que son estas imágenes que están aquí en la derecha. Empezando por A1, A quiere decir en los extremos que es una fractura extraarticular, y en la diáfisis, que es una fractura simple. Vemos aquí cómo compromete la región que está antes de la articulación en ambos escenarios. En la diáfisis son 3 tipos de fracturas simples de diáfisis, bien sea espiral, oblicua o transversa. Y en la porción distal realmente es el mismo escenario que en la porción proximal, una no conminuta y una conminuta. Ese sería el grupo 1. Pasando al grupo 2, que tiene fracturas proximales y distales parcial articular y la de la diáfisis en cuña, que sería esto, B en diáfisis representa en cuña y en las porciones proximal y distal representa articular parcial. Vamos a tener que puede ser una avulsión en las porciones proximal y distal, depresión en ambos casos, y en la diáfisis va a ser en cuña, la B representa en cuña, bien sea en cuña espiral, en cuña en hendidura o conminuta. Y ya en el último grupo, que corresponde la letra C a lesiones articulares totales en los extremos y en la diáfisis a lesiones complejas, a fracturas complejas, vamos a tener que puede ser no conminuta o conminuta, pero comprometiendo bastante y considerablemente lo que viene siendo la superficie articular. En la diáfisis, que la C significa compleja, vamos a tener que puede ser segmentaria o compleja conminuta, que ya son varios fragmentos. Y en la porción distal, pues realmente fracturas nuevamente conminutas y completas.